en este caso, por ejemplo, como le tocó sufrir a Manu, yo creo que una persona que se sube a la talanquera, a la de Miguel Reta, para ver pasar los toros y luego correr detrás de ellos, sí, estás corriendo, pero no es corredor. Yeah, I'm a man. Oh, baby, I'm a man. Holding up the moon. Yeah, baby, I'm a man. The last time your mama told me no, no, no. The last time your mama told me bye, bye, bye. But you know, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man. Yeah, hey, hey, you know I'm a man. Bueno, bienvenidos a todos a otro episodio de Mozos. Nuestro amigo de hoy es Luis Antonio Prieto, un tío que creció literalmente con los toros pasando por debajo de su ventana en Laguna de Duero, en la provincia de Valladolid. Es socio de la Peña Los Incas y también un miembro de la Asociación Taurina Virgen del Villar. Es una figura total en Pamplona, en la vieja Iruña, donde lleva corriendo desde 2010, con esa camiseta naranja que todos conocemos. Luis, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Hola, buenas, Hernández, ¿qué tal? Bien, aquí en este rinconcito tuyo. Mira, antes de empezar a hacer el podcast, estuvimos hablando de lo que tienes por detrás. Es una imagen de San Fermín. Explica la historia de eso. No, bueno, pues esta la compré ya hace unos años esa San Lorenzo de allí de Pamplona. Y bueno, pues hay veces que la tengo aquí puesta en la habitación o otras veces durante los Sanfermines, si me da la venada, pues la pongo en el balcón de casa. Es curioso que llevamos caprichos, ¿no? Que nos recuerda de Pamplona y además tú llevas ahí un collar, ¿no? ¿Cómo se llama lo que tienes ahí? Sí, una medalla, Una medalla. Y una me medalla. dijiste que siempre corres con ello. Sí, sí, es un amuleto más, ¿no? También una tampita en el bolso y demás. Y esta medalla, pues, no es, pues, es el San Fermín, que siempre, pues, eso, la besas o tal en cualquier encierro que vayas por ahí. Y hace unos años, por ejemplo, en Peñafiel, pues después de encierro, pues, no sé, se me perdió, se me enganchó, lo que fuera. Y bueno, pues como el mundo taurino es muy agradecido, pues hubo una chica, creo que fue, que la encontró. Yo por un foro de tal y amigos de allí de Peñafiel, pues me la encontraron y me la devolvieron. Así que bueno, aquí sí. Yo diría que muchos de nosotros que corremos el encierro, no todos, pero muchos, somos religiosos. Muchos católicos, que ya se sabe todo el mundo que en España hay mucho católico. Entonces, esas cosas pequeñas valen mucho para nosotros. Mira, yo todos los días que corro el encierro siempre llevo un rosario, que sí que es verdad que el rosario es un poco grande que meter por dentro del Niki, porque si no es un peligro al final, ¿no? Pero mí, llevar eso, ese rosario, es algo muy, muy especial, significa mucho para mí, me da como una manta de protección, siento eso. Que sí, ya se sabemos que la gente habla mucho del capote de San Fermín que nos cuida durante el encierro, pero ¿qué piensas sobre eso, Luis? Que la gente que lleva la religión muy cerca, los corredores, digo. Sí, yo creo que el mundo taurino en general también, ¿no? Tanto, ya ves, que cada plaza de toros hay una capilla o algo, una habitación con alguna imagen religiosa. Yo en particular, y creo que muchos de los amigos también, yo llevo estampitas de la Virgen de la Salve y del Cristo de la Merced de los trabajos, porque yo soy cofrade aquí en Valladolid. Y bueno, pues algo hay que agarrarte, ¿no? Porque sabes que al final es una actividad muy peligrosa y bueno, pues algo agarrarte a decir, bueno, pues que no me pase nada a mí y a los compañeros más cercanos, ¿no? Siempre me habían hablado de esa misa de los corredores que suele pasar. No sé si si hacen todos los días de San Fermines o el primer día. Sí, sí, es el día 7 y a las 7:15 de la mañana o 7 menos cuarto, algo de eso. Y sí, yo llevo muchos años yendo a esa misa y la verdad es que cada vez, por ejemplo, este año estaba llena la capilla y parte de la nave central de la iglesia. Es lo que te digo,
algo nos tenemos que agarrar al capotillo de al capotillo de San Fermín, a tu Cristo, a tu Virgen o lo que sea. Y bueno, pues es sí que es verdad que el párroco de allí, pues creo que hace una mención muy especial a cómo es el encierro y a lo que nos vamos a enfrentar. Y bueno, yo creo que está muy bien. Sí que es verdad que son horas un poco muy madrugadoras, horas introspectivas, pero bueno, yo creo que merece la pena por lo menos un día acercarte a, encima siendo el día de San Fermín, ¿no? Sí, todos nos quejamos que el encierro llega temprano a la mañana, que hay que madrugar para llegar al encierro, sobre todo para llegar antes de que nos cierren las vallas o antes de que pasen la policía y todo el rollo ese, ¿no? Y levantarte aún más temprano para ir a misa, sé que para algunos nos cuesta, ¿no? Pero yo diría a uno que va a correr en Pamplona por la primera vez, especialmente extranjero, que conocer no solo lo que es el encierro por los toros y el espectáculo que da, sino también esa conexión con San Fermín, con Dios, con la religión, que para los que son de Pamplona, que es muy importante esa conexión, ¿no? Sí, claro. Yo creo que es todo, ¿no? Me acuerdo que, no sé, hace 2 3 años, en esto de la misa de los corredores, hice una paradoja, el párroco de decir, bueno, pues el camino es el que vamos a prepararnos, eh, y de todo, y concluye con, pues eso, con que termine todo bien, que podamos hacer unas buenas carreras y que por lo menos que no pase nada, ¿no? Y todo eso es, yo creo que mucha gente que no va allí, de esa forma de, bueno, pues una forma de vida, ¿no? Bueno, pues habrá gente que va de juerga, bueno, pues va de juerga. Pero yo creo que es interesante que toda esa en relación al encierro y la vida, la gente yo creo que eso tiene que tomar así, es verdad que bueno, puedes tener muchos accidentes, muchas percances, no vamos a nombrarles, ¿no? Pero sí, yo creo que es fundamental que la gente vaya consciente de lo que estás haciendo y de lo que puede pasar y a lo que y por qué estás allí, ¿no? Mucha gente estará Sí, pues sí. termi- terminando la noche o tal, pero bueno, hay gente que va o vamos, pues bueno, con otra mentalidad y con otra responsabilidad, ¿no? Pues, eso es. Pues mira, hablando de Pamplona, quiero hablar un poco de un amigo tuyo que no vive muy lejos de Laguna de Duero, eh, Fernando del Valle, el gran corredor de la camiseta del equipo de fútbol de Valladolid, que corre muy bien en esta feta. Lleva años corriendo muy bien en esta feta. Yo le llamo el Pablo Escobar. Se parece un poco a Pablo Escobar. Con el bigote y el pelo negro y así, Pablo Escobar. ¿Cómo le conociste a Fernando y qué lejos está Buecillo de Laguna? No, pues mira, está a 4 kilómetros, casi ni podemos ir y, vamos, puedes ir andando o la carretera, bueno, está a 4 kilómetros. Y la verdad es que no sé cuándo le conocí, ¿sabes? Creo que es 2 años mayor que yo, bueno, pues nos conoceríamos por estas tierras corriendo los encierros. Luego sí que es verdad que cuando empecé a ir a Pamplona, bueno, pues ya íbamos a un encierro más por aquí, íbamos en su coche, en el mío. Yo tengo 2 hermanas y bueno, pues veamos, en el mundo del encierro, Fernando es como si fuera mi hermano y muchas veces un ejemplo a seguir. Yo, vamos, eh, quiero mucho a su familia, a su mujer, a su hijo, vamos, es como si fuera mi familia. Puede ser mi familia taurina, más cercana, pero vamos, es un ejemplo a seguir y, como dices tú, buen corredor, que bueno, eso muchas veces es secundario, ¿no? Lo que va dentro es del corazón y es una gran persona. Como muchas otras personas del encierro, ¿no? Yo creo que muchas veces les caracteriza a la gente que corre, pues, de ser buen compañero. Por lo menos, eh, yo creo que hay que dar lo que crees que vas a recibir. Y estas personas lo son. Sí. Entre los americanos que vamos a los Sanfermines, hay un dicho que por la primera vez vas a Pamplona para los toros, pero vuelves año tras año por la gente. Creo que es verdad. Vamos a hablar un poco de tu pueblo, de tu ciudad, que me reía un poco porque hace un par de días hablamos y yo no conocía Laguna de Duero.
pero me sonaba como pueblo pequeño. Y tú me explicaste que es que la ciudad más, la segunda ciudad más grande de la provincia de Valladolid. Sí, está Valladolid, que es la capital, y luego de pueblos, pues hay, a lo mejor habrá pueblos más conocidos, no sé, Medina del Campo, Tordesillas, pero bueno, Laguna es, a día de hoy es el pueblo con más habitantes de la provincia de Valladolid, con 23.000, casi 24.000 personas. A mí me gustó Así mucho que bueno, tienes, conocer un poco sobre tu juventud, tío, porque no es, en el sentido extranjero, americano, no es normal que de pequeño vives los encierros de una forma desde tu propia ventana. Digamos, tú ves los toros pasar, el entierro pasar, las vacas pasar. Eso para mí no es normal, me choca eso, con lo bonito que es. Y quiero que cuentes un poco, Luis, un poco sobre la ciudad, Buena de Duero, cómo fue crecer por ahí, viviéndolo desde tan cerca. bueno, pues nací en una familia humilde, trabajadora, y bueno, pues es verdad que Laguna cambia mucho desde hace 46 años que tengo. Yo me acuerdo que el, las calles, bueno, pues no son como están ahora, tan asfaltadas o tal, y vivíamos en casas molineras o había había piso, pero bueno, luego hay diferentes barrios, ¿no? Y bueno, pues yo tuve la suerte de vivir con mis padres en una casa molinera que pasaba, esa totalmente también el recorrido del encierro. Y la plaza era portátil y la ponían enfrente de casa. La verdad es que, bueno, pues la ponían de aquella forma, tal, la tanquera, bueno, pues había veces que se escapaban los toros justo por donde vivíamos. Más tarde ya lo pusieron donde está ahora, pero seguía siendo portátil y bueno, pues los toros seguían pasando por la puerta de casa. Tenían 2 ventanas la casa y tenía ventanillas persianas esta de tablilla de pueblo, no sé si seguramente la gente sí quiere saber cuál es. Bueno, pues los toros no es como ahora que corren para arriba, para abajo, tal, bueno, pues estos se quedaban de vez en cuando. Y mis hermanas y yo en la ventana con mi madre, pues mi padre estaría por ahí con los amigos en fuera, en la tablilla de frente, lo que fuera. Y cuando se quedaban los toros enfrente de casa, mi madre apagaba la luz y nos bajaba la persiana en la cabeza. Y zas, zas, y leches y zas, leches. Y dije, digo, "Bueno, yo cuando pueda, prefiero estar, prefiero estar fuera que aquí, a lo mejor me llevo menos golpes". Y bueno, pues eso fue. Los comienzos de ver toros por la calle. Luego sí que, como has comentado, pertenezco a la Peña de los Incas, que es una de las, a lo mejor ahora mismo la más antigua de Laguna. Antes había 3 o 4 peñas más grandes, hemos llegado a ser 250 socios o 300. Ahora ya hay, no sé, puede haber 80, 90, 100 peñas, y a lo mejor son de cuadrillas, de amigos y más. Bueno, pues antes eran todos, pertenecíamos a una de las 3, 4 peñas más grandes. Y teníamos un corralón allí. Ya te digo, yo ya pequeño, yo no me, pero sí que me acuerdo perfectamente que compraban en la peña unas vacas, se llaman chotillas que llaman por esta zona, como perrillos y demás, pero bueno, sí que las sacaban cuando había más visitantes, porque la característica de este pueblo es que puedes entrar en las peñas siendo del pueblo o no siendo del pueblo, limonada gratis vas a tener siempre, y bueno, pues saltaban las vacas ahí cuando había muchos visitantes, y era curioso. Y sí que me acuerdo, ahora cuando he hecho haciendo memoria y demás, un amigo de la familia que fue un cortador famoso en aquella época, o de los mejores en aquella época, pues yo tenía 6 7 años o menos. Y pues a lo mejor iba a cabo con mi sobrina, la pequeña, pues me levantaba por encima de las vaquillas. Bueno, pues esa sensación de decir, joder, qué animal más bonito, porque yo era pequeño, la vaca era pequeña, pero me parecería grande, ¿no? La sensación de verle venir, de verle como dicen los bigotes, ver el morrillo, que a lo mejor no tenía morrillo, pero yo, como es a ser pequeño, pues me sorprendía. Yo creo que fue ahí cuando me metí en este mundillo que es difícil salir, ¿no? Como sabes. Creo que hubo una vez, no sé si cuántos años tendrías o si eras muy, muy joven o no, pero creo que fuiste ahí a la Plaza de Toros
un día a jugar un poco con las vaquillas, donde estuvieron tus padres, y algo un poco gracioso, pero también susto pasó. ¿Nos puedes explicar qué pasó ese Sí, día? sí, por suerte, lo que te digo, mis padres por lo menos han sido muy de ir a la fiesta aquí en el pueblo, ¿no? Y todavía lo son, ¿no? Tienen su edad, pero bueno, todavía siguen ahí dando guerra, ¿no? Y bueno, pues yo era pequeño, yo era pequeño también, ya tenía 12, 13 años por ahí, no más. Y la tradición era soltar, después del festejo serio, pues corrida, noviada, lo que fuera, soltaban unas vacas un poquito más grandes, pues. Y ahí bajamos todos los chavales. Estilo como las vacas de Pamplona, pero no a ese nivel, ¿no? Un poco más pequeñas y con algo menos gente. Y osado de mí, pues cogí un trapo y digo, esta es la mía. Intenté torearla allí y no fue imposible. Me pegó unas leches y, y siempre lo cuenta mi padre que estaba ahí en la tranquera. Dice, bueno, pues así a ver si aprende. Con tu amigo estaba allí. Pero vamos a poder, no, no, a ver si aprende y deja de tonterías. Bueno, pues lo aprendí. Solo te hizo engancharte más, ¿no? Sí, Establecer sí, la sí. conexión de Es que verdad. bueno, pero bueno, yo creo que suele pasar eso, ¿no? Que cuanto más habrá gente que no, que le eche para atrás, pero bueno, yo creo que el que lo lleva adentro, pues al final se une y es muy difícil separarlo, separarte de este mundo. ¿Cuándo fue que diste el salto de encierros en otros pueblos y cuándo empezó a aumentar esa confianza, esa habilidad de correr? Pues no sé decirte, pero yo creo que, pues eso, siempre cuando empecé a correr aquí, bueno, pues conoces a más gente, más sitios, bueno, porque ahora es muy fácil con las redes sociales, ¿no? Decir, bueno, pues mira, hay toros a un pueblo a 30 kilómetros o lo que sea. Antes era más de boca a boca, ¿no? Y bueno, conoces a gente y intentas cuadrar el trabajo con irte a un encierro, escaparte, aunque sea un par de horas para ir a ver toros allí. Yo creo que era diferente, ¿no? Pero yo creo que tenía su encanto, ¿no? Pero bueno, ahora es mucho más fácil y contactar con gente por redes sociales. De, bueno, pues, ¿cómo son los entierros de tu pueblo? Lo que sea. ¿Cómo son? ¿Son grandes, pequeños? ¿Merece la pena? Bueno, yo creo que fue ahí. No sé, tendría aquí en alguna mejor cuadrilla con 15 y 16 años, por ahí, más no. Y por fuera, pues no sé, a lo mejor 18, 19 años. ¿Qué pensaban tus hermanas de tu vicio en el mundo del toro? No, bueno, mis hermanas también las gusta, ¿no? Mi hermana mediana monta a caballo, se ha hecho encerros a caballo con mi cuñado. La otra, la más pequeña, bueno, es es enfermera, entonces, bueno, esa es que a lo mejor más cabeza tiene en estos asuntos de que en la que luego nos cubra y demás. Es bueno tener, así una hermana que está un poco metido con el tema del Sí, sí, animal sí. y otra que te puede cuidar cuando te pase algo. Sí, sí, sí. Nos cuida, nos cuida. Pues y me gusta hacer la pregunta a la gente sobre Pamplona, que cuando fuiste creciendo, enterándote del encierro, metiéndote en el mundo del encierro, ¿qué significaba Pamplona para ti? ¿Y quedaste con ese sueño, ese deseo de algún día pisar la vieja Iruña? Sí, yo creo que no sé si de pequeño me habré perdido algún encierro, no por la tele, vamos. Nosotros, mi familia, mi padre tenía tierras y ya ves en verano, pues había que ir pronto a ayudarle a lo que fuera, ¿no? A sacar patatas, a lechugas o lo que fuera. Íbamos después del encierro, ¿eh? Ese era casi sagrado. Y sí que tenía ese sueño. La verdad es que fui en el 2010, como has dicho. Podría haber ido antes, sí, pero por motivos laborales y motivos personales tampoco pude ir. Y bueno, pues aquel 11 de julio del 2010, que fue, a lo mejor España, el mundo futbolero se acordaba por el gol de Iniesta, ¿no? Del Mundial. Que sí, que está muy bien. Pero vamos, yo me quedaría con eso, que fue la primera vez que pude correr un encierro encima de Mibra, que no, era domingo, pero no era el último día.
en aquel momento. Fue curioso porque fui con la Asociación Taurina Virgen del Villar, como soy socio, y fuimos en autobús de aquí, salimos a las 4 de la tarde, me acuerdo, y fuimos a pasar, llegamos allí después de la corrida, bueno, pues digo, ¿dónde está acá esta feta? Si esto no... Era increíble lo diferente que se ve en la televisión que a lo que pisas allí a las 9 de la noche, ¿no? Y bueno, pues yo tenía con la idea de al día siguiente poder correr en encierro. Sí que, bueno, fue de aquella forma. Digo, no corrí porque corrí, pero vamos, más que eso, como dicen ahora, participantes, porque ni les vi. Pero bueno, fue por lo menos hasta, sí, es verdad. Me puse por el ensanche por Fitero, por ahí. Sí, yo veía los bueyes y digo, esto es muy fácil. Cuando empezaron a llegar, el Luis acabó en un escaparate, no sé qué, si era en qué sería. Pero bueno, la verdad es que fue un sueño cumplido, por lo menos emocionante, ¿no? La verdad que no es como ahora, ¿no? A lo mejor cuando no conoces una cosa no tienes miedo, ¿no? Ahora cuando vas conociendo pues tienes más miedo y demás. Yo sí que te hablaban de que esto no es Laguna, esto no es un pueblo normal, no tiene comparación a nada. A lo mejor ahora a San Sebastián o algo así, pero yo, unos 69, unos 70 que mido, cuando ves venir a los toros, como los bueyes en aquel momento, pero claro, te vas a ver alrededor de unos, mm, unas personas que miden un 80, un 90, no vi nada. Y a veces a que ahora tampoco, pero bueno, se intenta. Se intenta, tío. Hay que empezar de alguna manera y soltarte y aprender y seguir y seguir. Cuando le tuve a Fernando, igual, no sé cuándo fue, hace 1 año y medio, 2 años en el podcast, él me explicó que él cuando empezó en el mundo del encierro, de punto de vista de él, que él empezó muy despacio, que le costó pillar el rollo y el truquillo y la técnica, porque me dijo que era, no sé cómo fue la palabra, muy persistente, y siguió, y Sí, finalmente, pues, convirtió en uno de los grandes corredores que vemos en el encierro de Pamplona. Pero hay que empezar en algún sitio, en algún momento. Y lo que me hizo mucha ilusión, mucha gracia, no sé, de tu historia, es que en 2010 corriste con Miura. sí, no, era un domingo, no sé, ahora lo normal es que sea el 14, pero sí fue muy grande. Mi familia, ya te digo, fuimos en autobús y estuvimos pasando la noche allí o el día. Bueno, no teníamos, era pasar 24 horas allí. La verdad es que yo imagino que fue duro para mi familia porque mis padres fueron a la Plaza de Toros, sacan la entrada, fueron a verlo. Veníamos del año anterior, que cuando fue el fallecido Daniel Jiménez, Jiménez, Jimeno, Javier Jimeno, y yo entiendo que para una madre o una familia pues es complicado y sabiendo que su hijo está ahí abajo. Pero bueno, intentas abstraerte de ese mundo y igual que ahora, ¿no? Si empiezas a pensar en tu familia, en tus padres, tu pareja y demás, es complicado también llevarlo, ¿no? A Sí. pensar de lo que pueda pasar, pero bueno. Y lo que dices de que ser persistente, es verdad que muchas veces nunca estamos satisfechos con la carrera que hacemos. Es verdad que hay que valorar que correr en Pamplona es muy complicado. Ojalá me hubiera gustado correr cuando había menos gente, decía. Ahora es muy complicado. Y lo que hace, como has dicho Fernando, Aitor, Bolo, esta gente es muy complicado y está todos los días. Y solo se acuerdan o nos acordamos de cuando te has caído. Mm, Eso sienta un poco mal. Decir, joder, a mí en el trabajo o aquí en el pueblo, joder, te hemos visto caer. Joder, sí. Es que lo más fácil es caerse. Pero bueno, Sí, hay que sí, ser tío. persistente y conseguir lo que se quiera, por lo menos hacer una buena carrera y si no, bueno, pues podríamos estar bien.
Sí, y yo creo que una de las cosas que igual no se entiende o no se aprecia, hay muchas cosas que suceden, hay muchos atropiezos, mucha gente que acaba en los adoquines y es algo muy normal, ¿no? Tú, por ejemplo, te caes en los adoquines y te pegas la rodilla y te sale un poco sangre o te haces una herida pequeña, lo que sea, pues uno que nunca ha estado, que nunca ha corrido un encierro, especialmente en Pamplona, ve eso y, joder, es que, joder, qué susto, ¿no? O te has hecho algo muy grave, no sé por qué corres. Y es parte del juego, es parte de la experiencia. Pero cuando la gente ve esos últimos momentos del encierro y ven que la carrera va lenta y grandes como Aitor o Pablo Bolo, Lecuona, hacen carreras grandes frente de los toros, pues gente luego igual piensa que todos los tramos que son así, o que todos los corredores son así, los galácticos como ellos. De los galácticos como los que hemos mencionado hay muy pocos, muy pocos. Sí, Fernando es uno de ellos. Pero mira, yo diría, Luis, que hasta los galácticos tienen momentos, no digamos malos, tienen momentos normales. Ellos también se caen, ellos también cometen errores. sí, Y claro. creo que ellos serían los primeros en decirlo, sinceramente. Los que hemos nombrado, ellos mismos te dirían, oye, pues, más que una vez he hecho algo que, joder, igual no me gusta haber hecho, o hice algo sin querer, o alguien me hizo caer. Esas cosas pasan. Y, y es, como digo, es parte del juego, ¿no? Sí, mira, ahora, hoy cuando me he estado pensando en esto, en el podcast digo, ¿qué recuerdas o qué tal? Sí, luego no son tramos de encierro, sí son tramos, que está Cuesta, Santo Domingo, de Ayuntamiento, el Mercado está, pero luego cada uno tenemos un encierro, ¿no? Yo puedo estar corriendo al lado tuyo y tú vas a sentir o vas a hacer un encierro muy, muy diferente al que estoy corriendo yo. Pero claro, las cámaras o los vídeos de las cámaras de televisión española o vídeos de YouTube que cuelgan la gente que está en los balcones, está muy bien. Mm, a veces, porque luego les ves y de joder, había sitio ahí, no tenías nadie alrededor, te hubieras metido. Es muy complicado. Y más, es complicado cualquier encierro con, con aglomeración de gente y en Pamplona, por mucho más, que creo que es el encierro con más aglomeración de gente que hay. Pero claro, yo pensaba, digo, joder, y cuando yo me caigo, ves que no me pasa nada, tan un golpe, un rasguño en la rodilla, en el codo, fuera, en la cabeza, sin nada grave. Pero yo me acuerdo de mirar para atrás y ver montones de gente, pero montones, como que iba a pasar un quitanieves y apartaba gente, las ha tirado al suelo y yo no he hecho la mili ni he ido a, a ninguna misión de estas del ejército y demás. Eso es lo más, yo creo que es, por lo que ven en las imágenes de informativo y demás, es verdad, parece que ha pasado, no sé, vamos a poner una bomba atómica. Hay gente tirada por suelo, sangrando, llorando, con collarines, es verdad. Y todo eso no se ve, no se muestra en las imágenes. Y eso es has dicho lo bueno, ver a altos galácticos o como a estos buenos corredores, pero mirar para atrás y ver a tanta gente caída, montones de gente, es increíble. Y eso es lo que la gente no se imagina, que todo eso al día siguiente tú vas a correr y eso no se te borra de la cabeza. Dices, hostia, si mañana soy yo el que cae en el montón o ha pasado toda la manera por encima y me tengo que ir con un collarín o con un cabestrillo, ¿verdad? Eso es lo malo. Sí, hombre. Correr el encierro no es como jugar la Play. Es muy complicado y no sé las cifras exactamente hoy en día de todos los que corren el encierro cada día, y por lo menos 2000. 2000 corredores de arriba a abajo, digamos 2000, ¿no? Igual es más, menos, lo que sea. Digamos 2000. Pues de esos 2000 corredores, pues al final los que llegan toro, pues son es una mínima porcentaje de toda esa gente que está en el encierro. Es mucho más complicado correr el encierro de lo que se le parece, de lo que se ve. Yo he hablado con muchos Mm, corredores que igual sí, sí, han completamente. pasado años corriendo en sus pueblos pequeños o
o ciudad grande, como quieres decir. Y, y luego ese día que van a Pamplona dicen, joder, es que esto es totalmente distinto. Hay Sí, tanta sí, sí, sí. gente y los toros corren tan rápido, y los bueyes también, que es muy complicado tener éxito. Y por eso yo creo que apreciamos aún más gente como Aitor, Lecuona y Bolo, que corren bien todos los días, días tras día, día después de día, enfrente en los pitones del toro, que por algo lo están haciendo, ¿no? Digo, igual puedes explicar un poco esto también, Luis, que por algo será que esos corredores siempre parecen correr bien, ¿no? Sí, y hay gente que corre bien y, y no, a ver cómo lo explico, y corre limpio, ¿sabes? Que es verdad que en aborigen de tal, pues pueden agarrar o empujar o que sea, pero hay gente, eh, has dicho eso, es como puedes decir, al final casi todos sabemos quiénes son, Javier Gado, no sé qué tal, son gente que corre muy limpio y dice, hostia, de verdad que a lo mejor tiene una pizca de suerte o también de leer en el cierro, porque es lo que la cualidad es que yo creo que mucha gente no, me incluye, ¿eh? Nos falta, es poder saber leer el encierro, porque ya te digo, hay gente muy bajita, dice, David Rodríguez tampoco es un tío muy alto, y ahí lleva no sé cuántos años. Es increíble y no creo que sea podemos decir, por demostrar nada de nadie, ¿no? Porque en 8 días yo creo que todos sabemos quiénes son, quiénes están bien, a lo mejor hay un año que están bien, otro año que flojean, pero vuelven otra vez, ¿no? Y, y yo creo que es demostrarse a uno a sí mismo que puede con esos 6 animales cada 8 días, ¿no? O 8 días o los que pueda correr cada uno. Yo creo que y vencer a esos miedos, yo creo, también, a esos miedos de que te pueda pillar o que puedas tenerte un golpe muy fuerte. Yo creo que eso es lo que te une a esto, ¿no? La forma de poder decir, joder, salgo vivo de aquí, vamos a decir, no, a lo mejor es muy duro decir, vamos a salimos vivo de aquí, pero decir, joder, me levanto a las 6:30 de la mañana, desayuno tal, me despido de mi familia, porque tal, no te tienes que despedir, porque a la hora y media no sabes si le vas a volver a ver en la casa o pues mira, esté en hospital. Eso, si tienes suerte de estar allí en la familia o imagínate a 600, 700 kilómetros o tú mismo, ¿sabes? Desde Miami o lo que sea. Yo creo que eso hay que, no sé, es una forma muy diferente de ver la vida, ¿no? Es verdad que también mm, es igual que a lo mejor el que se va en moto a hacer los domingos o los sábados, los amigos, una ruta en moto. Pues bueno, en teoría no te tiempo que pasa nada, pero pues pasa. Pero bueno, es la forma de vida que hemos elegido. Has dicho bien, es la forma de vida que hemos elegido detrás de eso digo una cosa más sobre este tema. Para mí, yo creo que hay dos tipos de corredores buenos. Y explico. El primero es el galáctico, ¿no? El que siempre está corriendo día después de día, corriendo bien. Delante de los toros, en los pitones, lo que sea, ¿no? Tirando buenas carreras. El otro corredor bueno es el que puede medir el peligro. Y, y, y no estoy hablando de gente como ya hemos dicho, estoy hablando de gente que conoce una situación de mucho riesgo, de alto riesgo, y miden, ¿me debo meter o no meter? ¿O me debo de estar muy cerca o no muy cerca? Y se aleja del toro o se aleja de la situación o, o, o sabe llevar esa ruta más segura. Mira, yo tuve en el podcast un grandísimo corredor, Jesús Ángel Hernán Sanz, espero que he dicho el nombre bien, el chaval de Cuellar, que acaba de publicar un libro sobre la salud Ujú. y cómo se cuida uno. En el Este podcast, sí que ese son, médico, un crack total. En Cuellar, en todos los lugares donde le he visto correr muy, muy bien. Pero él mismo me dijo, y mira, hasta en Pamplona ese ha tenido grandes carreras que he visto yo. La zona de
últimos de estafeta, entrando Telefónica, grandes carreras. Pero él me contó en el podcast hace muy poco que ya no corre en Pamplona. Que le gusta Pamplona, le gusta ver el encierro, le gusta estar en Pamplona, pero que correr el encierro en Pamplona que no le hace ya mucha ilusión. Y me explicó que no es que él no podría meterse y ponerse centímetros de los pitones, sino la pregunta es cuánto riesgo quiere aceptar. Que uno que se mete así, uno que quiere correr bien, sobre todo en esa zona, hay que estar casi pegado a la cara del toro. Y para ponerte en esa situación, hay mucho riesgo. Que te cornea, que te embiste o que te tira al suelo o que te caigas y que te pisan, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y que él mismo decidió que no está dispuesto a aceptar ese riesgo. Correr un encierro en Pamplona, en la Champions de los encierros, ¿no? Y siempre pienso eso, que sí, siendo un buen corredor, puedes ser uno de los galácticos, o si no, también saber medir el riesgo y saber dónde no te tienes que meter o dónde no deberías de meterte. Y yo no le juzgo a nadie por esa decisión. Mira, más que una vez he escuchado a un corredor que ha dicho, mira, yo me presento en Pamplona los 8 días seguidos. Estoy ahí todos los días. Y en teoría que podría correr todos los días. Porque igual coge un día y dice, me he levantado un poco despistado, no voy a correr. Esperar al día siguiente. O decir, hoy, en comparación con otros días donde igual he intentado coger carrera, coger el toro, no sé qué, he dicho, hoy voy a intentar hacer un poco menos. Que no siento las ganas, no siento, no sé, no tengo la chispa hoy. Y se retira de una manera, para mí, bonita. Y vamos a hablar de esto, Luis, pero antes de que suelto el tema, quiero saber qué piensas tú de uno que dice, lo grande que sea, como Jesús, que dice, yo veo esta situación y no es para mí. ¿Qué piensas de eso? El podcast le vi el de Jesús, un crack. Sí que te la dejó tirada de que de momento no correría. Sí que dijo que posiblemente alguna vez volvería. Ojalá que vuelva porque es unas cualidades físicas tremendas. Por estos pueblos de Castilla lo, lo vemos todos los días, ¿no? Y bueno, pues, cuando va a las zonas de Valencia y demás, es tremendo, ¿eh? Y al lado suyo y es que en lo que digo, la cantidad, las cualidades que tiene para ver encierro. La verdad que por aquí, por esta zona, no hay tanta aglomeración y demás. Tú vas a Iscar después de correr y él te cuenta todo. Porque dice, bueno, pues yo sé que, ¿qué tal, Luis? Bueno, me metí un poco, no sé qué tal, o bien o mal, ¿no? No, no, sí, ya lo he visto. Lo ves todo. Es un crack en ese mundo. Es- lo he hablado con mucha gente. Yo creo que también depende de lo que te haya pasado, ¿no? Jesús, cuando estaba, yo creo que en mejor estado de forma, pues tuvo el percance que tuvo, ¿no? En el callejón. En el 2018, 18, no, 19, ¿no? Sí, creo que fue. Todo eso te puede marcar, pero bueno, yo creo que volverá. Y por espectáculo que da, y yo creo que sería bueno pues que volviera, y se lo dejo, Jesús, un saludo. Y, y luego lo que yo creo que también es, cada uno sabe hasta dónde puede, como dices, hasta dónde puede llegar. Yo a lo mejor puedo sentir más o seguramente más. Yo no me acerco ni como Fernando ni como Jesús, por hablar gente de aquí cerca, a esto de los pitones, como decía Jesús o Fernando, que se puede marcar a 150 metros o a esas velocidades, pero a lo mejor tengo dos tíos detrás de mí y el toro y lo no, y siento la adrenalina, termino a gusto, es verdad que a un par de horas después dices, joder, ¿y por qué no me meto un poco más? Bueno, pues lo dejamos para el siguiente. Creo que cada uno tenemos que saber las cualidades que tenemos, primero físicas, porque es verdad que yo creo que hay que cuidarse
y estar preparado para lo que pueda pasar. Y después mentales. Yo puedo correr en 100 metros más que cualquiera, pero claro, llegan los toros y no soy capaz de meterme. O, o sí, depende del día, depende lo que has dicho, lo que hayas descansado, cómo me encuentres ese verano o ese año, la motivación también y, y también, pues oye, que hay que tener la cabeza limpia en ese momento. Y por lo menos saber, intentar saber leer los encierros, que ahí es complicado, ¿eh? Sí, hombre. Sí. No, no, yo no juzgo a esa gente y aprecio esa manera de pensar. Y hay mucha gente que disfruta de los entierros con los toros, no solo en Pamplona, pero por toda España, de una forma donde no se acerque tanto al toro, o donde no se corre tanto riesgo. Teoría, digo, que siempre hay riesgo, ¿no? Pero que no intenta ponerse ahí en la mitad del juego, ¿no? Pero, y se disfrutan, o No, se hombre, luego disfruten, depende, o todos. depende del acuerdo que en el entierro que sea. En Pamplona es casi obligatorio acercarte mucho al toro porque si no, no es imposible que sentir esa adrenalina porque entre la gente que hay en un metro caben tres personas, seguramente corriendo. Pero vas a un pueblo que hay menos gente, esa distancia no la vas a poder coger con el toro porque el toro te va a ir a por ti y te va a levantar. Sí, aunque sea el toro más bobo, pero al final, como te dejes caer a esa distancia, el toro te va a ver. En Pamplona, yo no soy un toro, pero vamos, imagino que no ven nada. Y no ven o no ven como si fueran en un campo, en una calle más abierta, yo creo. Por eso, el otro día creo que, no sé, con Pipín, creo que dijiste que también las cualidades que tenga cada uno. Yo en lo que hace Pimpín, es que no lo hago. Y, y lo que decía él, a lo mejor yo correr tampoco, yo, la verdad, cada uno tenemos unas cualidades y a lo mejor un toro suelto. Aquí en algún pueblo, por ejemplo, en Cuellar, alguna que se vienen toros sueltos y demás, pues eso para los que sepan. Pero a lo mejor esa gente que está llevándoles a la plaza toros, a reones, pues no les ve correr normalmente, ¿no? A una velocidad, digamos, crucero, por crucero entre comillas, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Me pongo un poco más adelante, a ver si viene al reón, consigo el toro que venga más en velocidad, ¿sabes? Pero esto es recortar y demás, porque cada uno tiene sus cualidades. Uno tiene sus Y cualidades. cada encierro es Eso diferente, está bien claro. dicho. Sí, pero es diferente. Creo que es buen momento. Vamos a hablar un poco de algo controversial. Es la palabra. Está bien dicho. Controversial. No río por lo que vamos a hablar, río por mi intento con el castellano, tío, que mira, llevo más de 2 años con este podcast y la gente ya sabe de mis raíces por el País Vasco y por Pamplona y todo eso, y mira, todavía me cuesta mucho. Uno de los momentos más duros, Luis, de los últimos Sanfermines que hemos vivido, de 2025, fue el 13 de julio, cuando nuestro amigo Manu Martín Chica, corredor muy joven, jovencito Yo, de San Sebastián de los Reyes, fue corneado en la curva de Mercaderes, corriendo su tramo habitual ahí en la curva, y cuando un toro de la Palmosía venía muy fuerte, y justo al intentar asaltar a la valla, Manu se encontró con un tío que estaba mal colocado y agarrado a la barandilla, esperando los toros. Y el toro lo enganchó por el costado y lo levantó del suelo. Y tío, el pobre este Manu acabó con una rotura abdominal y parte del intestino fuera. O sea, brutal. Y, y por suerte se salvó, pero fue muy bestia, ¿no? Muy bestia. Y muchos en la comunidad del encierro señalaron que a ese tío de la valla, como si fuera responsable, ¿no? De haber complicado aún más la situación, que el encierro ya es complicado, pero que había complicado aún más. A empezar este tema, y podemos tomarlo con tiempo. ¿Qué recuerdas tú, Luis, de esa mañana, de ese encierro y cómo viste sucediendo las cosas ese día? sí, me acuerdo, sí, bueno, pues yo creo que es un tema que puedes tomarlo como un incidente de una acogida normal que pueda haber, pero
si el tanto por ciento de posibilidades de que te haya cogido es por otra persona, digo, y no quiero decir que en Pamplona, que en Pamplona muchas veces no sabes si estás agarrando o te estás sujetando o lo que sea. Pero si ya lo haces con intención de no correr, vamos a decir así, de no correr delante de los toros, pues es duro, ¿eh? Y luego que un compañero tuyo haya sido prendido por el toro de aquella forma. Y lo extrapolo más a ese hecho y a otros que pueda haber por otros encierros menos masificados, por esta zona o lo que sea. Las talanqueras están, yo creo que para que la gente, los corredores, en este caso, se pongan a salvo, salten, se suban o lo que sea. Yo soy muy crítico en esta zona de que esa gente que no deja subir las talanqueras, espectadores, porque bueno, en Pamplona sabemos que hay doble vallado y demás, pero en esta zona de por aquí o otras zonas, la primera talanquera está para los corredores que se pueden poner al refugio, en este caso. Pero ya que no vamos a hablar de ese caso particular, pero sí que en otros encierros, pues hay gente subida, gente con chaquetas o lo que sea, y que incitan al toro a que den a las talanqueras. Yo ahí soy muy crítico. Eso no es que te guste ni ser más o menos taurino. Yo creo que eso no es de ser taurino para que el toro le vea más de cerca o menos de cerca o casi levante la talanquera, como suele pasar en muchos sitios, o se escape, como en algún encierro por ahí, ¿no? Yo creo que la bravura del toro no se mide no se mide por esas características del toro de que sí. Ah, pues mira, casi levanta la talanquera o la ha doblado. O mira, iba corriendo fulanito y le he echado la chaqueta y se ha venido a la talanquera. Pues ha puesto en riesgo la vida del chaval, porque tú sabes que correr hay que tener muy controlado al toro, sea a 5 o 10 metros, a 1 metro, pero que el toro se fije en ti, que tú le temples, te apartes cuando puedas, pero ya que si te apartas por un lado y el paisano de turno desde la tanquera te le llama, te le saca a donde te vas a subir tú o al revés y puede poner en riesgo a la otra persona que tienes al lado o tú mismo, el toro puede meter la cabeza en la tanquera y te da una cornada. Eso yo creo que tampoco no es ser buen taurino, diría que no es ser taurino. Yo creo que yo estuve lesionado un año, casi un año. Yo iba a los encierros por ahí, igual que ahora, ¿no? Tú ves, yo no voy a Almasora, pero veo un vídeo en YouTube de Almasora o Valencia o lo que sea, o San Sebastián, solo puedo ir 2 días al año y solo me fijo en las carreras que hace la gente y decir, ole este, ole fulanito, ole menganito, que me lo ha hecho, o mira, yo creo que este podía haberse ido haber hecho esta cosa o no, pero ser decir, ah, pues mira, he traído el toro hasta aquí, hasta la tranquera y la ha doblado, la ha levantado, eso no va conmigo y yo creo que muchos corredores no vamos a esos sitios, habrá gente que sí que va a todo, porque al final no te transmite nada. Un toro no se mide por si es bueno o ha dado buen juego. ¿En qué? ¿En que ha levantado una talanquera? ¿En que ha pillado un chaval por tu culpa? Yo creo que eso no tiene más desarrollo que eso, ¿no? Y lo de Manu, pues yo creo que no volverá a pasar, por lo menos ahí. Hará mil problemas más y más, pero bueno, yo creo que la recuperación ha sido buena, ¿no? Creo que, y bueno, pues espera que este año vuelva a estar en ese sitio que tanto él como su padre creo que han sentado cátedra, ¿no? Ujú. Sí. Eh, Mira, yo creo que tú y yo diríamos sinceramente que nosotros en los años que hemos estado corriendo, en Pamplona en particular, hemos cometido errores. Eso, sin duda. Yo no conozco ningún corredor que no haya cometido un error que luego diga, sí, no tenía que haber hecho eso. El Licky, le empujé a este, le quité el sitio. No, hemos hecho algo. No importa lo galáctico que eres, has hecho cosas.
Y todos sabemos eso. Digo esto porque es importante saber que errores va a haber. Cosas que luego te arrepientas y dices, no tenía que haber hecho eso. Pero entendemos, ¿no? Al final del día, entendemos que el encierro es vida y muerte. Y a veces hacemos cosas que luego decimos, pues, no lo pensé o no me di cuenta, no estuve consciente de lo que estaba haciendo en ese momento, ¿no? Y nos damos cuenta cuando vemos el encierro, esa retransmisión que luego echan a la mañana y luego a la tarde, ves el vídeo, como decimos en inglés, en slow motion, y ves todo lo que sucede, ¿no? Y como muchos sabemos, día después, el día 14 de julio, día de Miura, Chico ese no estaba ahí. Eh, él mismo, no voy a hablar por él, o nunca he hablado con él, pero me imagino que ha dado cuenta que no fue algo que tenía que haber hecho. Y también, sin decir, creo que mucha gente estaba cabreado y creo que fue mejor que no estuvo ahí ese día, y no, quién sabe lo que podría haber pasado. Manu Martín, sus padres son gente muy, muy buena y, y dolió ver lo que le pasó a Manu. Y ya sabes, esa puerta grande que cierran Luis después de que pasan por la curva y los carpinteros cierran esa puerta grande para que no pase más gente y claro, para que los toros no vuelvan para atrás. Pero es una puerta grande que cierra ahí el camino y ya no puedes ir para atrás en el recorrido. Nos sucedió lo de Manu, su padre, Peli, que corrió ese día muy cerca de mí, y es su tramo aquello también de la curva. El Peli saltó esa puerta de llegar a su hijo después de lo que sucedió. Y viéndole la cara a Peli y viendo al chico Manu sufriendo como sufría después de la acogida y tumbado en el suelo con los médicos. Luego le llevaron ahí a la estación de los médicos ahí en Mercaderes antes de subirle a la ambulancia y luego al hospital. Todo fue tan emocionante y tan grave y tan loco, ¿no? Espero que ese momento puede ser una lección para otros, para aprender a lo serio que es correr un encierro y para pensar las cosas muy bien. En este caso, por ejemplo, como le tocó sufrir a Manu, yo creo que una persona que se sube a la talanquera, a la de Miguel Reta, para ver pasar los toros y luego correr detrás de ellos, sí, estás corriendo, pero no es corredor. A no ser que tengas esa estrategia de decir, a ver si viene uno más atrás, se cae en Mercaderes o en el ayuntamiento y le cojo. Bueno, pero todos los días no son así, ¿no? Y ahora menos con las cosas antideslizantes, la fuerza de los toros, etc, etc. Pero igual que tú sabes cómo todos sabemos cómo es de estrecho esta feta, y todos los participantes que hay en lo que eran supuestas aceras, esos son participantes, esos molestan también y esos van a poder un día, como se ha visto en algún encierro, o causar ellos una cornada o recibir una cornada. Yo no soy quien para decir, pues esta gente no, esta gente sí, porque bueno, eso luego es un debate que ni tú ni yo no lo vamos a arreglar, por desgracia, si no, mira, lo apuntábamos y lo arreglábamos. No, es broma. Todos tenemos derecho a participar, a correr, a participar de una forma o de otra. Pero sí que es anecdótico que cuando he dicho, por ejemplo, antes que me caigo, no me caigo, termino en una pared o lo que sea, y miras para atrás, entre que los toros llegan a la plaza toros, tiran un cohete, la gente que no sabe empieza a correr como despavorida. Pero corren más que cuando el primero y el segundo cohete, cuando ya los toros están en la plaza toros que no tiene tiro ninguno, ¿verdad? Y esa gente sí que creo que son, que no saben lo que hacen, ¿no? Y son los que están causando gran problema en los encierros de San Fermín. Mira, lo que le pasó a Manu podría haber terminado mucho peor, mucho peor. Podría haber sido una tragedia, o sea, muy, muy fea, mm, pero no fue. Al final,
Manu se recuperó, fueron lesiones graves, pero terminó, por suerte, pues terminó pudiendo recuperarse. Yo espero que algún día Luis, Manu y el chico este pueden reparar esa cosa entre ellos y seguir para adelante, ¿sabes? El mundo del toro creo que tiene esa característica, ¿no? De que somos todos compañeros. Sí que es verdad que en algún momento pecamos de egoístas, porque bueno, pero bueno, son circunstancias que, bueno, pues todos tenemos nuestro ego, nuestra forma de superarnos y demás, y nuestros miedos, ¿no? Pero bueno, yo creo que el mundo del toro, por lo menos yo lo asocio a compañerismo, porque lo que he dicho al principio, creo, ¿no? Recibe todo lo que, da todo lo que quiera recibir, ¿no? Y que bueno, mañana le puede pasar a la otra persona, ¿no? Y bueno, pues seguro que estos dos locos del encierro, porque al final no nos consideramos así, igual que a Peli y demás, pues hablarán y podrán volver tranquilamente allí a correr en la Mercaderes o Estafeta o donde quieran correr cada uno. Yo creo que un poco hemos hecho un círculo entero, porque Luis, si te acuerdas, empezamos el episodio hablando de la religión y de los católicos y de lo cerca que llevamos el tema ese, especialmente cuando estamos corriendo el entierro. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? Que hay que perdonar. Y no se puede vivir con el corazón oscuro, con el corazón negro, que seguir para adelante y mendar las cosas. No sé si es la palabra correcta, mendar. Mendar es arreglar. Sí, Sí. sí, eso es, eso es. Pues mira, vamos a seguir hablando un poco, si tienes tiempo, Luis, vamos a seguir hablando de ti. Pues tú empezaste en Pamplona en 2010 y al final escogiste el tramo de estafeta como tu tramo. Los primeros años sí que corría, primer año participé, ahí por el Bafitero, por el Sánchez y demás, no llegué ni a bajar el callejón, ni a donde está la farmacia. Los primeros años corría por esa zona y algún año sí que llegaba a correr el callejón, me acuerdo con un toro del Pilar, se me ha olvidado el nombre ahora, precioso, adelantó la manada 10 segundos o por ahí, bueno, pues me pude meter con el toro ahí en el, en la Plaza Toros. Ese sí, me pegué una leche que no veas en la arena. Luego sí que tenía la manía de, luego sí que tenía la manía, que el día 7 siempre correr, digamos, donde bueno, en la Cuesta de Santo Domingo, pero al final, porque me gustaba oír los cantos y luego, como sabes, el día 7 la Jota. Entonces, bueno, estuve 2 o 3 años ahí que el día 7 me quedaba en aquella zona. Era que no, muy pocas veces llegaba al ayuntamiento y demás. Yo creo que hay que cogerle del tranquillo a ese tramo y ya te digo, era una vez al año, una vez al día 7 normalmente. Y luego ya cogí el tramo de donde sigo corriendo hasta el día de hoy, que es ahí por Estafeta, digamos en la parte de atrás del Hotel La Perla. Mm, Sigo ahí y sí que alguna vez digo, bueno, hay que, hay que probar un sitio diferente y demás, pero bueno, yo creo que cada uno sabemos las cualidades que tenemos cada uno. Por ejemplo, el último tramo va muy suave, o tal, pero es que no tengo, yo creo que esa velocidad sí que tendría, pero no esa habilidad para meterme ahí y aguantarles con tanta gente al lado. Bueno, entonces cojo desde esa zona y sí que pues ya sabes, desde ahora, desde enero y tal, pues no todos los días, porque bueno, sería ya unos eso, ¿no? Pues esos 5 minutos antes, cuando llegas allí al sitio y recuerdas cómo fue estos años pasados o anteriores, esas imágenes de que va viniendo la gente, esta gente que se va a colocar a su sitio y demás. Toda esa presión, yo creo que
es la que hay que controlar, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que desde ese, como dije una vez la pasé una entrevista, desde esa alcantarilla, bueno, pues me siento como un poco más seguro, ¿no? Y es verdad que hay que controlar los tiempos. Hay veces que empiezas a correr, porque es verdad que tú sabes, por lo menos en estafeta no les ves y empiezas a ir a trote, a trote, a trote para coger un poco de velocidad, por lo menos eso es lo que hago yo. Y a veces que sales, como digo yo, salida nula, ¿no? Empiezas a correr y los toros todavía no han llegado a tu vista, ¿no? Y hay otras veces que cuando empiezas a correr ya imposible porque ya te han pillado en bragas, ¿no? Como se dice por aquí. Pero bueno, yo creo que todavía creo que tengo todavía creo que tengo esa velocidad, ¿verdad? Que cada vez menos. Pero bueno, se intenta uno preparar durante todo el año para poder aguantar esa velocidad y esos empujones. ¿Verdad? Que a lo mejor dentro de unos años, pues, o me subo más arriba o pruebo más abajo, pero bueno. De momento, yo creo que hay que buscar la comodidad, entre comillas, que puedas tener, ¿verdad? Que el día que te caes, de "Joder, mañana, o no hacer nada, mañana me subo más arriba o me bajo más abajo". Bueno, pues, pero luego al final casi siempre vuelves al mismo sitio. Pero, no sé, y ojo que cada uno, como he dicho antes, en cada tramo tiene que tener unas cualidades el corredor. Eh, la Costa de Santo Domingo es terrible, terrible. Y ahí están, en teoría, los más veteranos, que bueno, ya hay gente que joven que está bajando allá abajo, a que tiene una fuerza y una potencia increíble. Mercaderes, pues en estafeta, pues la velocidad a la que vienen y el callejón y el final es, pues ya sabes, aguantar empujones, más de los que yo creo que hay en otra parte del recorrido. Tú, antes del entierro, ¿tienes una rutina en particular? Yo, por ejemplo, yo siempre tomo un café con leche en el bar de Dean, ahí en Calle Mercado. ¿Pero tienes algo así? ¿Te tomas algo? Yo me tomaba un café antes y luego deseché, ¿eh? Po, no, no, no. Muy pocas veces desayuno, ¿eh? No, no. Sí, tenemos, yo creo que desayunar, ¿no? Porque creo que no. Antes sí, depende de donde tuviera el piso, pues a lo mejor digo, pues mira, aquí hay una cafetería, me tomo un café y tal, pero yo creo que el estómago se va cerrando y no. Y luego, bueno, pues sí que suelo calentar en la misma calle durante hace unos años. Es muy similar a, a la pendiente que tenga esta feta. Y bueno, pues eh, creo que la misma rutina todos los días. El despertador a la misma hora, haces lo mismo siempre, te ves con la mayoría siempre en el mismo sitio, en la misma zona, saludas a la misma gente, si están ahí todos los días. Yo creo que es rutina, ¿no? También es, como he dicho antes, para encontrarte a gusto, entre comillas, que nunca estás a gusto, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo extraño siempre. Digo, "Uf, hoy no he pasado por esta calle porque había mucha gente, me tiene que quitar no sé qué. Uf, a ver si me va a salir mal o". Pero bueno, yo creo que hay que buscar esas alicientes que al final ta- lo piensas y dices, ¿qué más da? Que vayas por una calle, que vayas por otra, que calientes en un lado, que te salude a ti o que no te salude a ti. No tiene nada que ver, pero bueno, nos agarramos a eso también, ¿no? A, a supersticiones, que, que también es lo bonito, ¿no? Porque el encierro sí, cualquier persona se levanta a las 8 menos 5, lo pone en la televisión, si a las 8 y 2 se ha terminado, sí, a mí a las repeticiones. Pero es que hay que ver que esas personas están desde las 7 de la mañana ahí en el recorrido, o ha pasado mala noche, que ha comido demasiado el día anterior, que tiene diarrea, que tiene sofocos. Pero eso, cuando la televisión lo retransmitas, vamos, que lo pueda retransmitir así, o el olor que hay allí o tal, buf, yo creo que alguno ni se levanta, ¿eh? A verlo. Es que empieza temprano, tío, empieza muy temprano el rollo. Yo sin el café con leche, no corro el entierro, tío. O sea, tenemos manías, son manías, ¿no? Y mira, una pequeña anécdota. Yo cuando empecé a correr los entierros, me gustaba, comía un donuts y junto a un Red Bull, un Red Bull. Y
me acuerdo una vez fui, sí, fue Bill Hillman, el hombre de Chicago, el que lleva años corriendo. Fui con él al encierro y le dije: "Oye, ¿te apetece un Red Bull?". Y me dijo: "¿Un Red Bull? ¿Qué haces, tío? Si son 7 menos cuarto de la mañana, ¿estás tomando eso? Eso es puro veneno". Le dije: "No, no, es que yo tomo esto todos los días antes del encierro". Y me dijo: "Voy a probarlo". Y le di uno y, ¡buah! Por poco llegó a correr el encierro, porque tuvo ganas de ir al baño, y no para mear, sino para otra cosa. Y me me dijo después de ese día: "Eso es mi último día que juego con el Red Bull". Y dije: "Vale, entendido". Pero, sí que es verdad, ¿no? Que el cuerpo ya cuando tiene un poco café, un poco chispa, y claro, estás pensando en el encierro, tienes adrenalina ya en las venas, pero tenemos esas manías, ¿no? Que queremos seguir todos los días antes de correr. Y tú, minutos antes del encierro, Luis, en qué estás pensando? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te pasa por la cabeza que estás esperando mientras que estás esperando al cohete? Pues es que son 3 cuartos de hora, ¿eh? Se pasa, se pasa mal, ¿no? Bueno, al final intentas normalizarlo, ¿no? Que si estás allí y saludas a gente que la has visto el día anterior solamente, porque a lo mejor no has coincidido por ahí en, en el día anterior, o comentas el encierro de ayer, o bueno, y eso que luego ya pasa el santo, cuando se les pone a la cena, bueno, pues te ata los cordones 25 veces porque crees que se te has desatado o le tienes flojo. Bueno, vas a ver a la hornacina, al santo, pides cosas, cada uno pedirá lo que crea, por lo menos yo creo que la mayoría de gente que le vaya bien, que no le pase nada. Y a sobre -10 o así subimos, pues está Fernando, David Muñoz, ya subimos hacia nuestros sitios, hacia esta feta, y va saludando a gente que corren en el tramo anteriores y demás. Los nervios ya ahí se ponen poco no, bueno, tremendo, ¿no? Y ya miras en el reloj y bueno, pues -5, bueno, pues ya estarán cantando el primer cántico, ya sube más gente, y bueno, pues intentas que cuando tiran los dos primeros cohetes, bueno, pues abstraerte de todo, porque yo creo que es lo primordial. Sí que es verdad que durante esos 3 4 horas piensas muchas cosas. Piensas en tu familia, en tu pareja que está en la habitación viéndolo. Uf, pero bueno, hay que abstraerse eso y intentar concentrarte en lo que te va a venir, ¿no? Que son 6 toros y seis mansos y mucha gente. Y bueno, intentar estar listo y si, y si ves el hueco, pues intentar colocarte ahí. Y si no, bueno, pues. Y si no lo consigues, bueno, pues mañana a las 7:15 otra vez estarás ahí, no, no hay más. Eso es. Tengo un amigo que dice que por eso tenemos 8 encierros en San Fermines. Si uno te sale mal, tienes el día después. Cuéntame, Luis, un día bueno y un día malo en Pamplona. Día bueno, mm, pues el primer encierro el 7 de julio del 2021, ¿no? En 2018 no me tuve que venir porque después del día 6 me tuve que venir porque la que era mi pareja se rompió la pierna allí y sin correr entero, así que fíjate esos peligros que hay allí. En 2019 tuve un percance, me lesioné la meseta tibial 3 semanas antes de San Fermín. Yo creo que era cuando mejor estaba, bueno, estaba entrenando mucho y demás. Luego vino los 2 años de la pandemia y bueno, pues ya sabemos todo lo que pasó, ¿no? Y entonces eran 4 años que no pude estar allí corriendo. La operación, la verdad es que fue muy bien, la recuperación también. Me comenté, tengo que fue en junio, el 19 de junio creo, y en noviembre ya estaba corriendo. A trote, pero bueno, corriendo. La operación era complicada, pero bueno, la doctora me dijo lo, yo le pregunté, digo, voy a poder hacer lo que estaba haciendo. Dice, ¿tú qué hacías? Pues esto y esto.
Dice, yo te he operado, confía en mí. Ahora sigue los pasos que te voy a dar para la recuperación. Y bueno, seguí sus pasos y un poco más, ¿no? Y bueno, los 2 años de la pandemia. Entonces, claro, esa incertidumbre de decir, son 4 años, no sé, porque es complicado acoplarte de año en año, pero bueno, tienes más reciente, pero 4 años y encima con una fractura en la pierna, pues no sabes cómo iba a responder. Y bueno, pues gracias a Dios ese día fue eh, un Núñez del Cubillo y me acuerdo que un jabonero y demás no iba en cabeza ese toro, pero bueno, me pude meter, creo que era el cuarto y el quinto, o el quinto o sexto, no me acuerdo, pero sentí ese de, joder, he vuelto viéndolo bien, he reaccionado bien, he conseguido correr unos cuantos metros. Ese sí que fue momentos para mí de, bueno, pues ya está, pasó todos estos 4 años, ¿no? Que fueron duros. Luego malos hay bastantes, ¿no? Por desgracia, ¿no? Todos, Muchas tío, caídas, todos tenemos. sí, muchas caídas, o caídas de amigos o tal, que bueno, eso también es duro, ¿no? Porque tú vas con una cuadrilla tal y ves que a alguno le ha pasado la mano por encima o la ha levantado o tal. Pero particularmente el peor encierro que estuve corriendo fue 2015, creo que Cebada Lago, un segundo encierro. Sí, segundo encierro hace 2015, creo que. Un día que se queda, que ese día es lo que las sensaciones, ¿no? Te levantas, estás allí a las 7:15 o 7:10, dices, pues que va a pasar algo, va a pasar algo, va a pasar algo. O sea, y no por Cebadago, ¿sabes? Porque bueno, pues Cebadago sí que es, a lo mejor lo tenemos más como un mito de que puede haber problemas, también hay días que no pasa nada, ¿no? Ese día, como que el suelo estaba más resbaladizo, el ambiente más raro, no sé, algo muy, muy raro. Ahora lo ves y dices, joder, pues era eso. A lo mejor lo piensas mañana y es nota de ganadería y dices, pues sí, no pasa nada. Pero la sensación era que algo iba a pasar. Y bueno, pues si te acordarás, pues fue cuando se quedaron todos por arriba, por abajo, la calle vacía, fue tremendo. Y claro, desde abajo casi no, un toro por la izquierda, otro por la derecha. Y la gente lo va con él gritando y dice, ¿qué pasa? Si no veo al toro, ¿dónde está el toro? Y claro, están gritando algo que ven a 300 metros. Pero sí que me acuerdo que cuando levanté, te digo, me resbalé en un momento porque tal, cuando me miré así, a la izquierda estaba a 4 patas y venía el toro. Dios, tremendo fue. Digo, aquí ya, digo, hasta aquí. Y bueno, pues no sé, por suerte o porque estuve un poco hábil, pues intenté, y conseguí escaparme, pero ese día fue algo anecdótico y peligroso. Y bueno, Pues con pues el fue un Cebada trago. Gago también creo Pero que bueno, tuviste una carrera especial en tu pueblo, ¿no? sí, 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 bueno, fue, fue hace unos años, fue antes que eso, creo que fue. Aquí normalmente la Asociación Taurina Virgen del Villar o compra un toro, adquiere un toro o dos, bueno, depende de las fiestas, y luego el ayuntamiento y la empresa cogen un toro, ¿no? Pues para soltar desde el cajón o para el encierro, lo que sea. Y ese año, pues te va a dar algo, bueno, traerán aquí algo de desecho, algún sobrero, tal. Y la verdad es que me sentí muy cómodo, la verdad. Y desde Habana fue una conexión increíble porque aquí son 2 o 3 pasadas, ¿no? Entonces, como tardó mucho en venir el toro, pues ya va, la gente dice, bueno, ya acabará, acabará. El toro vuelve a salir a la plaza, la caí para mí solo. Para mí solo, para mí solo, para mí solo. Y fue increíble porque era pues como una conexión cuando dicen eso de la burbuja. Increíble, ¿eh? Veía es que sabía que no me iba a pillar, sabía que estaba súper cómodo, podía mirarle atrás, le miraba la cabeza haciendo así, centrado en mi culo. Fue increíble, la verdad es que fue muy, muy emocionante y, y ahí, bueno, ahí quedó la cosa y, pero vamos, ojalá fueran todos los entierros así,
es complicado. esa burbuja es Que por algo cierto, los cuernos inexplicable. australianos, Sé exactamente lo que dices, tío, cuando estás ahí con el toro o igual con la manada y sientes en esa burbuja como si estás un poco más seguro y un poco más cómodo que en cualquier otra parte del tramo. Es algo, eres parte ya del rollo, ¿no? sí, 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 completamente, vamos, no. Ojalá fueran todos así, como te digo, y vamos, se- como digas tú, el juego de la Play, sí, en teoría, ¿no? Porque hay que tener muchas patas, muchas tal, pero comodísimo. Y ojalá fueran así, o se volviera a repetir, porque es lo que pasa con estas cosas, ¿no? Que haces una carrera buena y dices, uff, ¿y hasta cuándo? A no ser que seas un crack de esto, pero bueno, hay que seguir intentando. Es como lo más cerca creo que vamos a sentir de poder dominar el toro, el animal, como un torero, ¿no? Que en esa situación tú estás dirigiendo la carrera, sabes que el toro o los toros te siguen a ti, a tu ritmo, a tu dirección, y es como dominarle, ¿no? Y me imagino que algún torero, no tiro ningún torero aquí en el podcast, pero me imagino que algún torero siente que está dominando. Cuando está haciendo las cosas bien, siente que está dominando el rollo con el toro. Y es una Solo sensación. que quería meter ahí la pullita, los toros y cobran lo que cobran, no voy a decir si mucho o poco, y nosotros es por devoción, ¿no? Es más, gastamos Eso mucho es. dinero en viajes y demás. No, pero Bueno, hay gente tiene su como valor, ¿eh? Pimpín Ojo que que son de otro mundo, son extraterrestres y eso se los y, contratan los pueblos y los ayuntamientos, pero ese es Pimpín y luego hay y los ojo demás. que me hacen, me hacen hacer a los toreros, que no quiero decir lo contrario, porque nosotros no sé cuántos terceros podemos hacer cada uno, ¿no? Pero bueno, ellos se juegan la vida cada semana 2 o 3 veces, ¿no? Y luego en la carretera, hay viajes para acá, para allá, y al final en- es complicado también, ¿no? Pero bueno, ahí queda, ¿no? Que ellos, es su profesión y y es muy complicado dominar los trastos que alguna vez hemos echado algo y uf, es complicado, ¿eh? La última pregunta, igual un poco complicado, pero lo que te quiero preguntar es, ¿por qué sigues en esto, Luis? Y qué sientes que te ha dado? Uf, me ha dado satisfacciones. La verdad es que todavía no he tenido esa carrera de decir, "Puf, no sé si cuando llegue diga, bueno, pues hasta aquí, pero bueno, muchas satisfacciones porque es una afición bien bonita, lo que has dicho tú, intentar correr delante de uno o de seis, una bandada que sea, del toro más bonito, del animal más bonito que es el toro, de, no sé si es el animal más fuerte, por lo menos el animal que te puede hacer mucho daño. Vamos a dejarlo ahí, no vamos a ser más explícito, que cada uno lo sepa, que te puede hacer mucho daño, te puede, a un, a un giro de cabeza te puede hacer mucho daño, eh, más rápido que tú. Mm, es verdad que uf, es complicado, ¿no? Y yo creo que hasta cuándo, pues intentaré que sea cuantos más años mejor, ¿no? Creo que, no sé quién te decía que, claro, vamos, todos, ¿no? Que los toros tienen 4 o 5 años y nosotros cada vez no más, ¿no? Vamos a intentar que si este año me estoy al 100%, para el año que viene hay que estar al 101%, porque bueno, esto es así, ¿no? No hay más. Cada uno sabe la preparación que tiene que tener y si tenemos esa preparación hay que tener un poquito más, porque hay gente joven que viene muy fuerte, es tremendo, que con 18, 19 años, 20, son vamos, parece como que no nos da miedo esto y unas cualidades físicas tremendas. Y si llega el momento de decir, pues hasta aquí, pues me cojo la cámara de fotos y hacéis fotos a esa gente y es admirable, también. Que yo cuando veo los alteros que te digo y no corro, es para verlo en bucle, en bucle, en bucle, tremendo. Pero bueno, mientras podamos estar ahí a costa de disgusto de la familia, de la novia y que bueno,
y de la familia, que bueno, que también te apoyan, es fundamental que te apoyen, y eso, creo que hasta que el cuerpo también te diga, Luis, para un poco, pero bueno, con 46 años, ¿qué voy a hacer? Habrá que echar un poco más, ¿no?, de tardes por ahí. Luis Antonio Prieto, muchas gracias por tomarte el tiempo, hombre, y en un fin de semana para hablar de toros, de San Fermines, de Neguna de Duero. Gracias por todo, hombre, y tengo ganas de verte dentro de muy poco en Pamplona, ¿no? La última palabra, te dejo a ti. Nada, que muchas gracias y te agradecer que me hayas invitado y agradecer lo que estás haciendo, ¿no? Porque en pleno octubre, noviembre, diciembre, enero, hablar de toros, pues te pica más el gusanillo y hay que ir a ver a este, ¿no? No, bien. Muchas gracias. Uno me dijo el otro día que sí, que hablando de toros y escuchando los podcasts, que eh, el invierno parece que pase un poco más rápido. Entonces, espero que todos disfrutamos.